Mis primeros recuerdos del tenis era ir con mi papá de muy chico. Yo quería ir a jugar con él y él me decía, pues vamos mañana a las 6 de la mañana. E íbamos a jugar antes de yo de ir a la escuela, antes de ir a trabajar. Y siempre el que ganaba no ponía las pelotas. Y entonces pues siempre tratábamos de ganar. Y desde que le pegué la primera vez me enamoré del tenis y nunca más lo solté. Y el sonido que tenía al golpear la raqueta, la pelota, era un sonido muy particular, un sonido muy fino. Nos volvimos unos aficionados del tenis, mi hermano y yo, y no dejábamos de ir a las canchas. Yo nací, igual que todas mis hermanas, nacimos en el club. ¿Cuándo empezamos a jugar tenis? No sé. Porque desde que nací, todos los fines de semana estaba yo aquí. Lo importante que a mí me pasó es que empecé a ganar desde muy chica. Y ya después, pues fui campeona nacional 10, 12, 14, 16, 18, 21, hasta ser campeona de México. Y llegué a la final. Y al día siguiente salí en el periódico y en la revista de aquí. Y fue entonces que me empezó a gustar más el tenis. En la cuna. El primer regalo que yo recibí fue una raqueta. Y ya una vez que pude caminar y arrastrar la raqueta, pues la traía para todos lados y quería que todo el mundo jugara conmigo. La década de los 70s inicia con muy buenos jugadores mexicanos como Joaquín Loyomayo, Marcelo Lara. En el lado varonil también está Gina Díaz Ponce, Alejandra Vallejo en el área femenil. Vicente Zarazúa todavía juega en aquel entonces para México, pero destaca la llegada de Raúl Ramírez. Raúl Ramírez, como dice mi mamá, es el último machote del tenis mexicano, porque es la última vez que sentimos que en cualquier lugar, en cualquier partido, nada más había dos cosas que podías pensar. ¿Va a ganar o puede ganar? Raúl Ramírez se coloca entre los 10 mejores del mundo por 4 años en singles. Su mejor clasificación es la de número 6 de fin de año. Y junto a Brian Gottfried son número 1 del mundo en un año. Se vuelven una de las mejores parejas de esa década. Ganan Wimbledon en dobles y Francia 2 veces. En los 70s llega la época de Raúl Ramírez. Viene otro brinco fuerte. Jorge Rendón se trae la WCT, que era un torneo también muy interesante, jugadorazos. Se empiezan a hacer muchos clubes nuevos, los Casablancas, los Albatros, los Britannias, etcétera, clubes que fueron como tipo franquicia. Entonces sí se empiezan a hacer clubes en muchas partes del país. Ahí el tenis da un brinco muy importante de popularidad. Mucha más gente empieza a jugar tenis. También se da 2 eventos interesantes en la época de Raúl Ramírez en la Copa Davis. Es que le gana a Estados Unidos por primera vez en Estados Unidos. Obtiene una victoria venciendo a un poderoso equipo de Estados Unidos. Él, junto con Vicente Zarazúa, el dobles. Primero jugamos contra Corea en Copa Davis. Y ahí debutó Raúl Ramírez conmigo. Y luego yo fui capitán de Copa Davis, capitán jugador, cuando fuimos a jugar a Canadá, Copa Davis. Y ahí yo hice debutar a Raúl Ramírez como singlista. Y ganó, por cierto, ¿eh? El siguiente año nos toca otra vez contra Estados Unidos en México
Y ahora el equipo de Estados Unidos manda un equipo reforzado con Jimmy Connors, que es el número 1 del mundo. Y tienen una serie sensacional, para mí la más emocionante que yo viví. Le ganamos a Estados Unidos en la Copa Davis, Raúl Ramírez y yo, cuando Estados Unidos eran los campeones del mundo. El punto decisivo lo ganó Raúl Ramírez a Jimmy Connors. Personajes como Toño Palafox, como Yola Ramírez, como Rafael Osuna y Raúl Ramírez, lo que los distingue es su capacidad de competencia, su capacidad para competir. Son los únicos que han jugado el circuito internacional al más alto nivel. Raúl era un protagonista. No es lo mismo jugar un torneo y ser uno más de los que participan a ser uno de los protagonistas del torneo, una de las estrellas del torneo. Raúl Ramírez era un hombre muy fuerte, jamás lo viste jalar aire. Raúl Ramírez era muy perseverante, era un cuate que te iba construyendo los puntos. Yo creo que esa era una de sus grandes armas. Tenía un conocimiento muy, muy bueno de dónde debería de estar en la cancha. Tenía muy buen saque, tenía muy buen revés cortado, tenía muy buena derecha, tenía una extraordinaria red y además era un competidor excepcional. Pues era un campeón porque tenía una mentalidad muy fuerte y él sabía cómo jugarle a los contrarios. Y yo creo que eso a mí me ayudó también porque yo observaba a mis contrarias y yo ya sabía cómo ganarles antes de entrar a la cancha. Raúl Ramírez fue, pues, de los mejores, yo creo que el mejor jugador de la época moderna, ¿no?, del tenis mexicano, y uno de los mejores jugadores del mundo en dobles y en singles. Pues fue una época donde había muchos juveniles buenos, como Francisco Maciel, Jorge Lozano. Pero era un jugador muy aguerrido, su mentalidad era muy buena, anticipaba mucho la pelota y eso era lo que lo hizo grande, ¿no? Fue de los grandes en singles, fue el mejor en dobles y yo siento que su mentalidad y su anticipación fueron lo que determinó su gran carrera en el tenis. Tenía también un tremendo carisma y justamente cuando se empezaba a ver el tenis en México por televisión, Raúl Ramírez era algo increíble porque parecía como un hombre de acción, ¿no? Tenía también una tremenda concentración, era muy alto, sacaba muy bien, se movía muy bien en la cancha y siempre tenía una anticipación increíble. Tuve mucha suerte de que cuando yo iniciaba mi carrera, él me invitó a jugar dobles como si fuera una despedida de él. Destacó muchísimo dentro de nuestro grupo, se volvió el que ganaba todo. Cada equipo de Copa Davis que jugaba él y los que jugábamos al lado, él ganaba los 3 puntos. Nosotros éramos su acompañamiento. Casi desde el primer reglamento del tenis, surgieron modalidades femeninas y masculinas para establecer 2 sistemas fundamentales de juego. El partido de sencillos o singles, que lo disputan 1 contra 1, y el partido de parejas o dobles, que también puede ser dobles mixtos, con hombres y mujeres. En ambas modalidades, el jugador o jugadora debe poner en práctica una serie versátil de combinaciones de golpes. Después del saque, hay 5 golpes básicos: derecha, revés, servicio, volea y remate. Luego siguen las adaptaciones especiales de estos golpes, como el globo, la dejada y el bote pronto. Las raquetas han sufrido varios cambios a lo largo del tiempo. Al principio se usaban raquetas de caoba. El cordaje se fabricaba con tripas de oveja y más frecuentemente de vaca. En el siglo XX se crearon raquetas de otros materiales como el cedro y el roble.
más ligeras y manejables. En los años 70 surgen las raquetas de aluminio. Al final de los 80, las de materiales como el Kevlar, la cerámica y el grafito. También los tamaños cambiaron. Surgieron las raquetas medianas y grandes. Un jugador elige la raqueta de acuerdo al tamaño del grip, es decir, la empuñadura, el peso y la tensión de las cuerdas. Las raquetas se adaptan a las necesidades de cada tenista. Raúl era una copia del Pelón. O sea, como fue a USC y estuvo bajo la influencia de todos los tenistas de allá, pues jugaba muy parecido. Y sin lugar a duda, junto con Rafael Osuna, pues son las dos estrellas más grandes que ha tenido el tenis de nuestro país, ¿no? Cuando Osuna había 1000, cuando Raúl había 4000. Entonces, ser esto con 1000 o con 4000 es más importante, etcétera, ¿no? Yo tuve la fortuna de jugar con los dos Copa Davis muchos años y los dos fueron unos compañeros extraordinarios, o sea, muy alentadores, pero es difícil decir quién ganó, o sea, porque Osuna pues ganó un Grand Slam. Copa Davis siempre ganaba sus puntos de Copa Davis. Raúl Ramírez lo mismo, estuvo en los primeros 4 del mundo durante 10 años, o sea que es tan difícil comparar, pero definitivamente han sido los dos grandes, pero grandes de México. Las características de Raúl Ramírez son similares a las de Rafael Osuna. Muy rápido, una volea implacable, muy buen servicio, rapidísimo, inteligente, se adaptaba a las situaciones. Ejemplo, solamente es uno de 6 jugadores en la historia del tenis, y no me refiero nada más a mexicanos, no. En general, en tener por lo menos 500 victorias en singles y 500 victorias en dobles. Es un jugador magnífico, muy obediente, se adaptaba a las situaciones, era tan bueno en arcilla como en cemento, como en césped. Llegó a semifinales en Roland Garros, llegó a cuartos de final también en Wimbledon. Un hombre muy completo, sus estadísticas te hablan muy bien de él. Yo creo que él debería ser el segundo mexicano en el Salón de la Fama, porque además ganó títulos en todas las superficies, bajo techo, en carpeta, al aire libre, en canchas de césped, en cemento. Es un jugador bastante reconocido y súper agresivo. Desde que era yo muy chico, eso fue lo que me encantó de él. Mucha agresividad y siempre salía a tratar de ganar. Ya fuera en Copa Davis o en eventos majors, era un jugador sumamente regular. En ese lapso del 70 al 80, 82, donde Raúl Ramírez se retiró, pues hubo una bonanza fantástica en el tenis que desgraciadamente no se supo o se pudo aprovechar como en otros países, como en Argentina, para que México siguiera siendo la potencia tenística que fue en esos 20 años. Cuando Pelón estaba en el equipo Copa Davis y con Toño Palafox, para estar en el equipo estaba dificilísimo. Muy estrellas. Y Pancho y Mario eran bastante buenos. Pero en la época más difícil para ser jugador Copa Davis en México, le toca a alguien como a Javier Ordaz. Yo llegué a estar entre los primeros 300 del mundo por mi ranking, que era, en ese entonces tenía 7 puntos a nivel mundial, ¿no? Es decir, que vas haciendo, en los torneos vas sacando puntos. Cuando yo era joven, el tenis en México era realmente de calidad mundial. En América solamente Estados Unidos jugaba mejor que nosotros. Me acuerdo, por ejemplo, Canadá nunca nos ganaba una serie ni en Kermés.
y en Sudamérica habían muy pocos equipos que tenían chance con nosotros de competir, aunque después sí salió obviamente Argentina y un poco Colombia. Y después salieron muchos más países de Sudamérica, pero al principio nosotros éramos el 1, el 2, chance el 3, pero no más abajo de toda América, y en Europa casi no nos ganaba nadie. El sobrenombre de Javier del Gato me lo dio un señor Jorge Carrillo. Bueno, vamos a jugar una pelota, corro hacia la red, me tira una bola muy al lado, entonces me aviento, caigo y doy vuelta y caigo parado, como que parado. Y me dice, eres un gato. El Gato tenía unas cualidades muy importantes, era muy rápido, tenía muy buena volea, tenía muy buena disposición para jugar y tenía una cosa que lo hace muy importante, que viene de una familia de tenistas. O sea, toda su familia, sus tíos eran tenistas, todo el mundo respiraba tenis en su familia, entonces para él era importante el tenis y sobresalir en los torneos. El Gato venía abajo de nosotros y tenía la característica de ser un muy buen jugador de dobles. Entonces hacía muy buena pareja con el Chiquilín. De hecho, fueron campeones nacionales varias veces. Me tocó ser el jugador número 1 y de ahí pues empezamos a jugar en Polonia, ganamos 2, 3 partidos. Nos regresamos y al siguiente año nos fuimos a jugar con el Chiquilín, Adolfo González, que él jugó los centroamericanos, panamericanos y tiene 3 medallas en singles, dobles y mixtos. Y jugamos en Europa, jugamos 10 años. Lo que pasa es que el Gato tenía una cualidad que era muy bueno para el dobles y a mí me gustaba mucho también jugar dobles. Entonces, en Europa cuando vas a jugar torneos internacionales te pagan mientras estés en el torneo. Y jugando dobles alargábamos nuestra estancia por lo regular hasta el domingo, teníamos chance de jugar las finales. Tuvimos muy buenas temporadas él y yo, ganamos muchísimos torneos. Y Vicente Zarazúa era un poco más grande que nosotros. Sin embargo, Vicente pues era el sándwich entre esa época también muy importante de Rafael Osuna, Antonio Palafox y Vicente. Que yo era un jugador rápido, no jugaba muy bien en el fondo, como el Pelón Osuna, perdón la comparación, pero teníamos más o menos el mismo juego. O sea, yo jugaba muy poco en el fondo del terreno, jugaba mucho en la red, era muy peleador, me gustaba mucho ganar. Chente era un jugador muy consistente, muy parejo, muy constante. Era una chulada de persona para jugar. Jugó con Osuna, jugó con Ramírez, inclusive creo que llegó a jugar con Jorge Lozano. Él jugó muchos años. Él era mejor doblista que singlista, creo yo. Disfruté mucho los 10 años jugando con jugadores como Vicente Zarazúa, Marcelo Lara, Joaquín Loyomayo, Roberto Chávez, Adolfo González, que fue la generación Emilio Montaño. Fue una generación muy brava del tenis de México porque todos estábamos jugando internacionalmente y en diversas universidades. La finalidad de los dobles es muy diferente a los singles. Los dobles tiene un jugador que tener más toque, más variedad de juego, no tanta potencia, al contrario, o sea, tirarlas no despacito, pero suave a los pies. El juego de dobles es diferente al singles. En el dobles tienes que reaccionar más, tienes que estorbar. Cuando estás en la red tienes que estorbar al otro de que no devuelva tan fácil, tienes que estarte moviendo, estar siempre moviendo mucho los pies y siempre tratar de ayudar a tu compañero. Lo primero es encontrar un buen compañero, ¿no? Para poder ganar. Pues el dobles antes se ganaba en la red, por lo general. Las peculiaridades es poder estarte cruzando, estantear meterle un poquito de inseguridad al que recibe para tú poder ganar las bolas en la red.
El dobles a mí siempre me gustó porque el tenis es un deporte muy individualista. Y el dobles, pues siempre hay que compartir, ahora sí que las buenas y las malas. Las peculiaridades de un buen doblista creo que, sobre todo, meter muchos primeros saques, tener un alto porcentaje de primeros saques, devolver bien y siempre mantenerte agresivo y tratar siempre de buscar la red. Creo que esos son los ingredientes más importantes de jugar muy bien el dobles. En el dobles sí tienes que tener una devolución extraordinaria. Tienes que tener unos reflejos extraordinarios en la red. Tienes que tener muy buen juego de red. Y tienes que ubicarte muy bien con tu compañero en la cancha. Dobles mixtos, y en mi caso, yo siempre escogía muy buenas compañeras. De los juegos que más me duelen es por la medalla de oro en los Panamericanos en mixtos, jugando con Jorge Lozano. Y nos tocó con el país sede, Venezuela, que ese partido lo debimos de haber ganado, fue por la medalla de oro. Tuvimos match point y pues quiero decir que tenía yo una volea aquí, la fallé. Yo creo que es lo que pues ha sido el partido que más me ha dolido, el haber perdido esa medalla de oro. Es muy fuerte, sí, el llegar a tener match point a favor y perderlos, sí puede llegar a ser un poco, híjoles, pues frustrante no, pero un poco doloroso. Yo llegaba pues a las regaderas y mordía el jabón. Tú juegas un torneo de tenis de niños, por ejemplo, mi nieta hoy juega el round de 32 de un nacional en Toluca. Hoy van a perder 16. Entonces, en un torneo de 32, 31 van a perder. Eso es lo magnífico del tenis. Siempre en el tenis estás perdiendo constantemente. Si tienes 20 semanas de 20 torneos y ganas 1 o 2, pero constantemente estás perdiendo. Entonces la derrota siempre es dura. Y siempre te lo tomas, a lo mejor, sobre todo cuando eres joven, te lo tomas mucho más a pecho, ¿no? Creo que ahora, si algo hacen los grandes jugadores es que pueden lidiar mejor, ¿no? Tanto con las victorias como con las derrotas. Trato de revisar qué es lo que hice ese día, si realmente hice lo que tenía planeado hacer. Platico un poco con mi entrenador, qué es lo que yo hice, qué sentí y cuál es si vamos bien en el plan de trabajo o qué necesitamos cambiar. ¿Sí? Pues me choca perder, claramente, yo creo que cualquier tenista pues es lo peor, pero a veces creo que sí es necesario perder para que te des cuenta de en dónde estás y qué necesitas trabajar. Pues sí, en todo deporte hay derrotas y triunfos. Y creo que la manera en la que respondemos en ambas puede dictar mucho a dónde vamos a llegar. Con las derrotas, por si es en el tenis, que se pierde más de lo que se gana, es muy fácil quedarte abajo, es muy fácil sentirte mal, llevarse por las emociones negativas que al final del día no te van a llevar a hacer nada. Yo creo que yo trato de manejar mucho las derrotas y los éxitos o cuando gano un poco de la misma manera para que no haya una diferencia tan grande y para que uno no sea como el caos y lo otro sea lo mejor de la vida. Entonces creo que yo obviamente me siento muy orgullosa, me encanta ganar cuando gano un torneo o algo, lo disfruto siempre porque creo que hay que disfrutar esos momentos y hay que gozarlos porque es gracias a todo el trabajo que le he puesto. Cuando pierdes te duele mucho. Sin embargo, las derrotas son las que te hacen crecer. Y las derrotas son las más importantes dentro de nuestra carrera tenística. Veo muchos niños que cuando eran niños pequeños eran más fuertes y ganaban. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Ya no quieren cambiar.
Entonces tienen muchas deficiencias todavía, pues tienes 8 o 10 años, pero no las quieren cambiar, porque no quieren perder ese estatus que ya tienen. Entonces es bien importante perder. Yo creo que es lo más importante y lo manejas sabiendo que el tenis y que cualquier deporte, a lo mejor no ganas en la cancha, pero tú como persona, cada partido vas a salir ganadora, si es que tú tienes tus objetivos bien puestos. Porque yo puedo perder, pero si yo hice y traté de lograr mi objetivo, al final del partido gané.